Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero que se encuentren todos muy bien en este día gris. Un día, bueno, bastante gris, en el cual los 33 orientales decidieron hacer hoy la Cruzada Libertadora, eh, por- como para que quede como un feriado. Así hacemos una especie de feriado largo, de fin de semana largo, perdón, en el Uruguay. El Uruguay. Qué tema que hace días estoy analizando, reflexionando, ayudado por amigos que están capacitados para esto realmente, un gran amigo, colega, Angelito, otro amigo por ahí, Horacio Benner. Vamos analizando si efectivamente Uruguay es un Estado de Derecho o es hace mucho tiempo una corporación. Y todos los datos nos van indicando que Uruguay es una corporación más que un Estado de Derecho. Cuando vamos analizando un montón de aspectos que devienen en este proceso histórico. Inclusive te diría que analizando un proceso histórico sin afán historicista y sin ser tan ambiciosos, podemos arrancar desde el periodo de la primera presidencia del doctor Julio María Sanguinetti, no ir más hacia atrás, que también explica mucho del Uruguay corporativo. Pero ese Uruguay corporativo se explica en el hoy por hoy, desde ahí, y desde una concertación programática, ¿se acuerdan? La famosa CONAPRO, la concertación programática entre el Partido Colorado, Partido Nacional, Frente Amplio, Unión Cívica. Esto se realizó por allá por los años 1984, 1985, ese periodo de la salida hacia la democracia. Periodo en el cual se pretendió, creo yo, hacer borrón y cuenta nueva, se enfatizó en el golpe de Estado, en la dictadura, en ciertos desmanes o desbordes del poder de esa dictadura, especialmente a partir del año 1976 en adelante, pero no se enfatizó en el otro aspecto de la historia del país. No se fue veraz en el resumen histórico de lo que había pasado hacia la población de parte de la clase política de aquel entonces, incluido, por supuesto, el expresidente de la República, el doctor Julio María Sanguinetti, a quien le toca comandar el barco en la primera expresión democrática, con elecciones de algún modo acotadas, pero que en definitiva estaban en el marco de la Constitución que recobraba su fuerza como para decirnos que volvía a ser la autoridad que mandataba a las instituciones del país. Y en ese momento se enfatizó en esa dictadura y no se enfatizó en el aspecto anterior, en lo que provocó a esa dictadura o ese golpe de Estado, en los sediciosos, en los terroristas, en los que se armaron contra el país, en los que fueron revolucionarios con las armas, los que mataron civiles, los que mataron cadetes de policía, militares, los que privaron indebidamente de libertad a personas, los que tenían cárceles clandestinas y hacían justicia, que le llamaban la cárcel del pueblo, donde torturaron, como aquel caso de Pereira Reverber, que lo torturaban, lo vejaban, los que robaron, los que hacían atentados, los que pretendían hacer una guerra de guerrillas y prolongarla para asumir el poder del Estado y conducir al Uruguay hacia el socialismo de acuerdo a aquel manifiesto del movimiento Tupamaro. Ese movimiento que integró quien va a ser posteriormente presidente de la República, el Pepe Mujica, y tantos de ellos, los que mataron, torturaron, fueron senadores, ministros. Qué raro el Uruguay. Muy raro si lo ves desde la perspectiva de un Estado de Derecho que se precie de ser tal y que tenga instituciones democráticas a las cuales hay que proteger, cuidar, porque son en definitiva la sustancia de nuestra nacionalidad soberana. La soberanía nacional está construida en esa constitución, está constituida de acuerdo a los constituyentes. Y esa es la Carta Magna, el documento fundamental, principal en un orden jurídico que ya no se enseña en la Universidad de la República, que ya no se enseña como el paradigma jurídico a atender, como el principio cardinal de las ciencias jurídicas que enseñó, recopilando, por supuesto, enseñanzas precedentes,
compiló en un libro llamado Teoría Pura del Derecho, Hans Kelsen, explicándonos que había un orden piramidal jerárquico de normas, porque si no sería una anarquía, una anomia, no existiría un orden jurídico. Eso es lo que se pretende con este tipo de eventos. ¿Por qué digo todo esto? Porque esto que estoy diciendo así ahora, grosso modo, explica por qué arribamos a consecuencias nefastas, conventilleras, malditamente estériles, que instalan ante la opinión pública del Uruguay el episodio aberrante y absurdo de un chiquilín de 16 años que no sabe ni hablar y habla en lenguaje inclusivo y hacen un paro activo porque las autoridades de ANEP habían comunicado hacía tiempo ya al director del IABA, nada más y nada menos, que un liceo emblemático, el primer liceo del Uruguay, que se iban a hacer reparaciones de una escalera que estaba en muy mal estado y se iba a armar una rampa para que la gente con minusvalías pudiera tener la misma posibilidad que los que pueden valerse por sí mismos. Fíjate vos lo que estaba planteando ahí el gobierno, la necesidad de mejorar la infraestructura, de hacer arreglos dentro del IABA y a su vez reparar o instalar un nuevo sensor porque el que está en el IABA está arrumbrado, no funciona. Y claro, eso afectaba a un salón contiguo a esas obras y como iba a ser afectado ese salón por las obras, evidentemente, y se corría peligro de que algo se derrumbara, se cayera, se decidió mediante un comunicado que se trasladaran a esos alumnos o a las actividades que se desarrollaban ahí hacia otro lugar. Y había, creo que quedaba un lugar en un subterráneo del IABA. Y resulta que en ese lugar, en ese salón, realizaban frecuentes prácticas de asambleas gremiales estudiantes del liceo. De ahí que sale este muchachito con el camisón Rivarola a hablar en televisión y habló después con el periodista Ignacio Álvarez, planteando que ellos querían hacer visible, visibilizar su lucha. Es decir, emplea, digamos, un razonamiento desde lo simbólico, desde lo ideológico, desde lo abstracto, sin reconocer, pobrecito, que vive en un estado de derecho, se supone, en el cual hay autoridades, hay principio de autoridad determinado por nuestras leyes, por la ley orgánica de la enseñanza, que hay autoridades que obedecer y que su propio director es un subordinado jerárquico que obedece a jerarquías, cosa que el director tampoco hizo, presentándoles una imagen distinta a los alumnos, diciéndoles que él iba a tomar la decisión que le pareciera correcta respecto al comunicado que le había enviado, de acuerdo además a un acta resolutiva de la NEP que le había enviado la NEP. Resulta que las llaves de ese salón, el director de ese liceo se las había dado a estos chiquilines. O sea, estaba haciendo cualquier cosa. Estaba alterando, absolutamente subvirtiendo el orden básico de autoridad y la enseñanza también de lo que significa obedecer la autoridad para estar capacitados en la convivencia pacífica dentro de una democracia. Qué dañino, ¿verdad? Qué triste, qué daño, qué anomia se plantea, qué situación anárquica. Estaba la bandera anarquista, por supuesto, que creo que es la que representa a este gurí, y que además amadrinado, es lo correcto decir, por Carolina Cose, que sale en redes con él apoyándolo. Qué nefastos personajes que adoctrinan a estos gurises que no tienen ni idea de nada todavía, que les falta muchísimo recorrido en la lectura, en la investigación, en el conocimiento, en la experiencia de vida, como para estar hablando de levantar consignas y hacerle frente a un gobierno abiertamente de modo absurdo cuando tiene que dedicarse a estudiar, porque están en una etapa muy precedente, muy básica aún, para desarrollarse como personas y poder llegar con buena chance a la etapa terciaria, ingresar a los ámbitos universitarios, que este mundo ya exige de manera inexorable como algo básico. Esta humanidad ya exige tener población preparada a nivel universitario, y en todo sentido, hasta para los que antes se le decían oficios o tecnicaturas, todo hoy requiere una formación terciaria y a partir de esos instrumentos, de esas herramientas de conocimiento, tener ciudadanía capacitada para que el Estado pueda desarrollarse. Pero claro, el Estado uruguayo no es un Estado institucional de derecho, es una corporación que creo yo nace
fuertemente o se reivindica como corporación en esa concertación nacional programática. Recordemos que en el gobierno de Sanguinetti, apenas nace el gobierno, se promulga la ley de la reparación patrimonial para las víctimas de sediciosos que atentaron contra el país, por ejemplo, reparación patrimonial. Recuperaron inclusive sus lugares de trabajo y muchos de ellos, los que volvieron al país, se habían ido antes, amparados por un artículo de la Constitución que había aplicado el gobierno de Pacheco Areco y se podían ir antes, inclusive, porque sabían que se venía algo complicado. Siquiera fueron víctimas de la dictadura, fueron exiliados voluntarios, que fueron reparados en sus patrimonios, es decir, fueron indemnizados por el Estado. Posteriormente, después, viene la ley de la amnistía, son amnistiados todos los sediciosos terroristas que atentaron contra las instituciones del país, y podemos seguir, por ejemplo, pensando en que la Universidad de la República, que había sido conquistada antes por el Partido Comunista, de acuerdo a aquella idea que tenía Arismendi y que prosperó, de que se fuera a una suerte de estructura de cogobierno que le diera autonomía a la universidad, y ahí surgió el cogobierno de la universidad, si no me equivoco, por allá por el año 64, eso se retoma. La Universidad de la República es una universidad autónoma en su gobierno a través del sistema del cogobierno, es decir, del orden estudiantil, el orden de egresados y el orden docente. Son tres consejos que gobiernan la universidad de modo paralelo a cualquier tipo de intención o propósito que el Estado uruguayo tenga desde el gobierno. Qué divorcio absurdo, ¿verdad? Pero sigue siendo la Universidad de la República, que a su vez le pide dinero en cada partida presupuestal. Todos los uruguayos aportamos dinero a la Universidad de la República, pero la Universidad de la República no se deja gobernar por las autoridades del Estado, si bien tiene, digamos, que la naturaleza de ser la universidad pública estatal de la República, pero que se maneja con un cogobierno, y ese cogobierno está muy signado políticamente, ideológicamente. ¿Por qué? Porque se da un pacto, una unión institucional sindical entre la Federación de Estudiantes Universitarios y el PIT-CNT. De ahí que surgiera aquella famosa consigna popular de obreros y estudiantes unidos y adelante. Es decir, la FEU integra el PIT-CNT y el PIT-CNT es la clonación de la CNT, que es nada más y nada menos que esa federación sindical construida, concebida, inclusive instrumentada desde el Partido Comunista del Uruguay, con un fuerte sello ideológico. El propio PIT-CNT lo dice, pero lo va diciendo su devenir histórico, lo va diciendo su acción sindical. El PIT-CNT tiene un fuerte sello marxista-leninista, porque es en definitiva la congregación de los sindicatos únicos por actividad económica que gobierna el Partido Comunista del Uruguay. A ese PIT-CNT, junto a esa FEU, el gobierno de Sanguinetti les plantea, hace renacer en el país algo que había discontinuado hacía muchísimo tiempo, que son las negociaciones colectivas y los consejos de salario. Es decir, esas mesas tripartitas de negociación entre empresarios, gobierno y sindicato se va a blindar en un marco jurídico que los va a plantear a todos los sindicatos de esa federación del Partido Comunista del Uruguay como los sindicatos únicos y excluyentes en calidad de legítimos representantes de los trabajadores del país para negociar nada más y nada menos que las políticas económicas de ingresos económicos a través de los consejos de salario, porque van a incidir fuertemente en las negociaciones respecto a la escala salarial de los funcionarios públicos. El Estado uruguayo negocia con sindicatos y no determina, de acuerdo al artículo 214, como lo determina ese artículo, y es obligatorio y exclusivo del presidente, fijar el régimen salarial, establecer los estamentos salariales, los ajustes, también la designación o asignación de funcionarios públicos de acuerdo a las funciones del Estado, y determinar así los recursos de ingresos económicos del Estado uruguayo, como le corresponde al Poder Ejecutivo en ese larguísimo artículo 214. Por lo tanto, Uruguay empieza en esos aspectos esenciales del funcionamiento del Estado a desconocerlo y a trazar un mecanismo, inclusive legal, paralelo, como muy bien dice el doctor Eduardo Luz.
se empieza a legislar una suerte de Estado paralelo y yo te diría de corporación estatal paralela a los mandatos constitucionales. Fíjense todo lo que va pasando con Sanguinetti. Concertación programática va a instalar eso que Uruguay había discontinuado, que prácticamente no lo aplicó mucho, que intentó variarlo con aquel periodo de la Coprin y Dinacoprin. Bueno, pues bien, pues mal. Sanguinetti instala el modelo fascista de la Carta del Laboro, de la corporatividad sindical junto al Estado, para colectivizar corporativamente todo tipo de negociación económica con las empresas del Estado y los funcionarios de la Administración Central. Y acá tenemos otro capítulo, las empresas del Estado. El Estado uruguayo, que se dedicaba a todo desde la época ballista, se dedicaba a todo, bueno, sigue dedicándose a la producción, suministro de la energía, llámese la energía eléctrica, el agua, el gas, los combustibles. Son actividades económicas muy fuertes, muy pesadas en cualquier economía de cualquier país. Si viene un extranjero y nos dijera, ¿qué empresas hay acá que tienen innovación tecnológica y hacen producción de energía? Bueno, no, ¿a qué se refiere? Y por ejemplo, ustedes no tienen petróleo, ¿no? Se supone que no tenemos, pero tienen combustible. ¿Quién refina el combustible? ¿Quién hace todas las instalaciones? No, es una empresa del Estado, se llama ANCAP. Hasta distribuye incluso, la distribuidora también es del Estado. Ah, y la energía eléctrica, ¿quiénes también desarrollan innovación tecnológica, la instalación, las conexiones a nivel nacional? ¿Cuántas empresas trabajan? No, es una empresa también monopólica estatal, la UTE. No, en el Estado hasta tenemos empresas de seguros, y así sucesivamente. Un Estado que tiene 3.242.000 habitantes. Por lo tanto, Uruguay es una corporación. Ahora ustedes dirán, bueno, corporación, dale con lo de la corporación. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, la corporación, tengo acá una definición de corporación. Según el diccionario de la Real Academia, es un organismo oficial constituido por un conjunto de personas que se reúnen para decidir asuntos científicos, económicos, financieros, de interés general. Las reales academias, las cámaras de la propiedad, son corporaciones. Las empresas, los grupos empresariales y sociedades que realizan diversos trabajos y servicios de manera independiente con el fin de conseguir un enriquecimiento en común. El propósito de una corporación es conseguir el enriquecimiento en común, un propósito económico, financiero, de resultados económicos a través de una compleja organización de personas que están dinamizadas desde una estructura estatutaria que es algo así como el mundo legal de ese universo o de ese país que se llama corporación. Hay grandes corporaciones, hay megas corporaciones, pero claro, las corporaciones están en el ámbito o en el desarrollo sofisticado del capitalismo y están en el ámbito privado más bien. En cambio, Uruguay, desde el ámbito público estatal, se convirtió en una corporación económica, financiera, académica, científica, que se dedica a todo. Se dedica a todo desde aquel proyecto del Estado social de derecho que debía preocuparse por todo, que es la famosa teoría ballista del Estado tutor, más que el Estado gendarme, el Estado patriarcal, tutor, interventor, el intervencionismo estatal, o si vos querés, el dirigismo del Estado. Eso se va a consagrar en el periodo de Sanguinetti, se va a hacer un Estado cada vez más corporativo y dirigista, porque incluso va a existir un pacto económico muy fuerte con la LADI, con organismos multilaterales de crédito en ese periodo, para establecer una economía de diseño. Un préstamo al que Uruguay accedía y era cuantioso en aquel momento, lo sería hoy, imagínense, 54.000 millones de dólares, a establecerse en un plazo de 10, 20 años, pero para desarrollar políticas de diseño. Surge, por ejemplo, posteriormente a todo ello, el proyecto de la reforma constitucional con los gobiernos departamentales, es decir, que tienen autonomía legal, con decretos que tienen fuerza de ley en su jurisdicción, dice la reforma de la Constitución. Se empieza a planificar una suerte de federalización
legislativa del país, jurídica, pero no tanto económica, aunque si bien los gobiernos departamentales también tienen una fuerte autonomía económica a través de los ingresos que perciben con el cobro de los impuestos inmobiliarios, las contribuciones inmobiliarias, saneamiento, patentes de rodado, permisos o habilitaciones para edificación, construcción, ordenamiento territorial, etcétera, y hoy por hoy la tercerización que hacen de cantidad de empresas. Por lo tanto, estamos viviendo en una gran corporación que parece que tiene todo muy aceitado y no se aplica tanto el principio de autoridad de acuerdo a lo que la Constitución dice. Por eso van pasando estas cosas, que hay, esto es un ejemplo de laboratorio, en el IABA se arma un debate absurdo por el sencillo motivo que le compete a la autoridad de la ANEP de arreglar un salón, una escalera y poner un ascensor. Me dice este amigo, vamos a poner un audio en el cual yo hablo con él y hablamos de modo muy abierto. Disculpen si el audio de pronto tiene algunas desprolijidades, pero creo que en líneas generales está bien. Que hablamos de por qué este gobierno, por ejemplo, no pone cámaras en los liceos, en los grandes liceos, para ver si se respeta la laicidad, si no se viola la laicidad, de qué se habla en las clases cuando los profesores dan clase, adoctrinan, no adoctrinan, cómo están los salones, por qué no se filma. ¿Por qué no se filmó? ¿Por qué no se hizo una campaña publicitaria, propagandística y jugar con las mismas herramientas con las que juega la izquierda organizada del Frente Amplio? Haber filmado, haber sacado publicidad en los medios, en los grandes medios de comunicación y decirles, el gobierno emplea todo este esfuerzo para hacer esta reforma educativa. La reforma educativa también consiste en la mejora de todos estos centros de estudio, en la reparación, la reconstrucción de este desastre edilicio que dejaron durante 15 años en el gobierno del Frente Amplio. Miren cómo está el IABA, miren cómo está el liceo tal, miren cómo está el liceo tal. Todos los liceos de Montevideo, los liceos de Canelones, liceos de otras ciudades importantes del país que no deben estar en muy buen estado, escuelas, miren cómo estaban antes, cómo van quedando, lo que estamos haciendo, y sacar eso en los medios de comunicación, haber invertido, me diría mi sobrino, como dicen los pibes jóvenes, ser un gobierno más bicho, más vivo, más pillo, haber jugado ese partido, el espejo propagandístico, pero que valía la pena, porque estaban haciendo cosas de acuerdo a principios de autoridad, a necesidades, y haber gastado un poquito de plata en la viveza de hacer propaganda, pero es propaganda fundamentada en hechos que son reales y con conferencias que el presidente dejó de hacer, que cada tanto salieran a explicar por qué están haciendo lo que están haciendo. Y te doy la seguridad de que la población uruguaya hubiera estado muy bien instruida respecto a esos temas, bien preparada, ya adelantada, prevenida, y este tipo de episodios hubieran quedado absolutamente en el ámbito popular en el más aberrante de las situaciones absurdas, porque estaría a cara descubierta todo el mundo viendo la situación lamentable, edilicia, de un montón de liceos que hay que reparar, porque sería un comunicado a la población y a la comunidad de padres para decirles, este gobierno quiere que tus hijos estudien en un buen lugar, que tengan un buen ámbito edilicio. Y miren, tenemos cámaras, miren lo que hacen los profesores. No nos importa que nos digan y que salgan a los contextos internacionales a decir que es un gobierno interventor, porque eso va a ser el comunismo. Es un gobierno que vigila, acosa a los estudiantes y a los docentes y no deja, no nos deja libertades, cuando son ellos los que están violando el principio de laicidad que está establecido en la Ley Orgánica de la Educación. Por ejemplo, ¿por qué no lo hicieron eso? ¿Por qué no hicieron algo realmente inteligente, pautado de modo sistemático y mostrarnos todo? Hasta tendríamos que tener los uruguayos en pantallas por 18 de julio en distintas avenidas, todo un relato preciso, bien determinado de cómo se fugó Rocco Moravito por la cárcel central del Uruguay, por ejemplo, y seguir explicando y explicando. Pero acá todo se apaga rápido. Se apagó ya lo de la investigación de Fossati y la destitución con desviación de poder. El presidente no salió a decir nada. Lo de Morábito se apagó lo de Charles Carrera, todo se apaga. Vieron que todo se apaga rápido, se instala y se apaga, dura a lo sumo 72 horas. Una batería enorme de intoxicación informativa sesgada de la diaria, se apagó todo sobre el tema astesiano. Y después salió, después de todo eso, algo más bizarro, lo de Penadez. A ellos no les servía mucho Penadez porque era una interna del Partido Nacional, se apagó.
y sale lo de este chiquilín con el camisón Rivarola a decir todas estas estupideces. Y por supuesto, apadrinado por el director que ya fue sumariado, el director del IABA, porque claro, se rebeló ante la autoridad, hizo un acto de insubordinación, increíble. Vamos a escuchar este audio, si se puede, y cerramos con ese audio esta editorial del día de hoy, porque da para mucho más todo esto, Damián, y luego recibimos al doctor Pat Patián. Respecto a eso que dice el doctor, es así. Además, los principios de autoridad están escritos, están legislados. Toda la normativa está para utilizarla. Y eso que usted dice sería una muy buena medida. Instalar cámaras en los liceos más grandes, principales, en centros de enseñanza, para ver si se respeta la laicidad, para ver si no hay un enfoque sesgado de las cosas, sobre todo en materias que nada tienen que ver con temas ideológicos, filosóficos, como las matemáticas, y cuando dan física, matemáticas, geografía, este, yo qué sé, idioma español, a ver si no hablan del lenguaje inclusivo, etcétera. Porque después hay materia que lamentablemente ya está sesgada, ya está violada la laicidad por los contenidos, ¿bien? Que son materias como historia, filosofía, qué sé yo, en preparatorio sociología, derecho, ya están sesgadas, ya la materia está sesgada. Y de eso no nos habla este gobierno cuando habla de su reforma educativa, porque lo tiene pactado con la izquierda organizada y con el plan global del globalismo 2030, las ideologías de género, el marxismo cultural, y vio el neoconstitucionalismo en la ciencia jurídica, pero como algo predominante, no como una versión o una línea filosófica más, sino como la línea oficial, digamos, de pensamiento jurídico y de pensamiento filosófico y de la filosofía de la historia, que es la interpretación científica de los hechos históricos a través de las corrientes neomarxistas, ¿no? A través del estructuralismo, del postestructuralismo, del constructivismo y directamente ya también de la posmodernidad, etcétera, que son todas construcciones ideológicas del marxismo cultural. Y de ahí en más ya directamente filosofía marxista. Entonces, está complicado, pero lo que usted dice es cierto. Se tendría que aplicar esos dispositivos de autoridad, pero para eso hay que tener voluntad política. Yo creo que la única solución que corresponde acá es que, hablando utópicamente, es que venga un gobierno con un elenco de personas, o sea, un equipo de gobierno, pero estamos hablando de un gobierno, póngale, por dar un ejemplo bien gráfico, un estilo Milei, que hubiera un Milei en el Uruguay, o una Giorgia Meloni del Uruguay, pero sobre todo tiene que ser acá un varón, un hombre, porque es muy conservador, el socio uruguayo va a seguir votando al hombre como presidente, me parece. Pero que si tuviera un Milei, no quiero decir que sea igual a Milei o que sea estilo Milei, sino que sea un Milei uruguayo, igual. Una personalidad muy clara, muy determinada, con cierta brillantez intelectual, muy conocedor del Estado, del funcionamiento y de estructura del Estado, de la razón de Estado, de lo que es el Estado uruguayo, muy conocedor de la Constitución de la República, muy conocedor de las leyes principales. Y bueno, si es abogado sería mucho mejor, o una persona muy avesada en esos conocimientos, y que venga con una firme, pero firme, así, contundente, determinación de restablecer el Estado republicano democrático de acuerdo a todos los preceptos de la Constitución y a instalar un modelo económico de desarrollo. Por lo tanto, estamos hablando de un liberal democrático. Mire qué utopía. Entonces, si viniera esa persona y trazara toda una trayectoria de propuesta política y hubiera crecido, hubiera ganado popularidad y hubiera ganado en un caudal electoral importante, quizá si tendría que haber discurrido en estos años, quizá hacia las próximas elecciones tendría una chance importante, o por lo menos ya sería una expresión política quizá importante, la segunda fuerza política del país, póngale, pero tendría que haber trabajado estos 5 años, por lo menos, por lo menos. Y no sé si llegaría tanto. Entonces, cuando llegan al gobierno, va a tener que llegar con un equipo de personas que no le compliquen la vida. Porque si eso que usted dice, que suena tan sencillo, vamos a hacer esto, a disponer cámaras para ver si no violan la laicidad, por ejemplo. Vamos a determinar con claridad y a través de una ley interpretativa que no se pueden hacer ocupaciones y si no, bajo apercibimiento primero, suspensión y después despido. Además, no solo despido, sino que hasta puede configurar un delito. Puede configurar delito estar ocupando lugares, propiedad privada.
es el delito de la ocupación, póngale, ¿no? Una cosa media dura, ¿eh? Algo, tiene que venir una mano firme, firme. Pero para hacer eso, usted tiene que tener por lo menos un elenco de 350 personas que van a ser los fusibles que le van a enmarcar su gobierno, a través de todos los que van a ser sus asesores, todos sus ministros, todos sus directores de empresa, de la educación. Va a tener que tener un equipo de 300, 400 personas muy bien instruidas y convencidas de lo mismo para que no le empiecen a armar lío en la interna del gobierno de no, eso no, porque eso va a soliviantar socialmente. Vos sabés que hay grupos organizados que son muy de izquierda, no, y va a saltar el sindicato. Es eso lo que pasa ahora. Entonces, con toda esta cosa de bilucha, esta cosa de que no, porque no conviene, porque no se puede, no se aplica el principio de autoridad y así esto se va de madre, obvio. Pero tendría que venir una expresión política realmente con los pantalones puestos, con los pantalones puestos. Y se termina la pavada, se termina la pavada. Y por supuesto que tiene que estar todo esto muy, muy conversado, con un convencimiento importante dentro de las Fuerzas Armadas y la policía, ¿eh? Porque esto está, si esto se profundiza y si viniera un gobierno con esas características, y se estaría al borde del estallido social, doctor, como le va a pasar a Argentina si gana Milei. Por eso van a tener que estar blindados, y el tipo dijo eso. Y va a gobernar por decreto, porque ya sabe, por ejemplo, sacarán las leyes que ya acordaron, que harán una cocina, tendrán muy, muy laudados los temas con Patricia Bullrich, gane quien gane, para sacar esas leyes prontamente en esos 3 meses primero del gobierno, como dijo Patricia Burrich, lo tienen todo calculado. Bueno, tiene que venir un gobierno que tenga todo estudiado, ¿eh? Todos los detalles, pero previendo cada actitud posible, verosímil del enemigo, del enemigo. Tienen que estar concibiendo con claridad que estamos en una batalla cultural, que estamos en una guerra ideológica por el poder del Estado, y hay un enemigo que se metió adentro porque los pavotes de la clase política uruguaya, de los partidos fundacionales, les dieron, pero le abrieron cancha para que entre. Le abrieron cancha desde antes de la dictadura y después de la dictadura. O sea, y crecieron y ahora están adentro. El enemigo está adentro, lo tenemos adentro. Pero estamos con gobiernos que cuando, como en este caso, no son de izquierda marxista, simulan, son hipócritas políticos que simulan que el país está en términos de normalidad, como que estamos viviendo una democracia normal. Y no, no es normal lo que está viviendo el país. Es totalmente anormal. Muy bien, vamos a una pausa entonces, después de esta contundente respuesta al doctor Angelito, y recibimos al doctor Jorge Patpatián, doctor en medicina, por supuesto, médico sexual, para hablar también de algo que se estirpó, se terminó, la educación sexual, porque hoy se habla de género, no se habla más de sexualidad. Vamos a una pausa y estamos enseguida.